Amigas, amigos, señoras y señores de Facetas a través de Televisión Continental, Canal 98 del sistema de televisión por cable de COTAF, y también a nuestros amigos que están en el Internet siguiendo nuestra página de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo encuentro con nuestras entrevistas de Facetas. Y en la presente oportunidad y en este nuevo fin de semana tengo el grato placer de nuevamente hacer contacto virtual con el amigo y abogado Eduardo Maldonado y Porre, a quien le doy una cordial bienvenida. Doctor, buen día, bienvenido a Facetas. Un saludo cordial para Iván Durán y para el público que sigue Facetas. Muchas gracias por esta invitación y este contacto. Bueno, los agradecidos siempre somos nosotros. Muchas gracias. Quiero, doctor, comenzar esta entrevista que por supuesto en televisión y por esta vía virtual tiene también sus limitaciones técnicas en cuanto al tiempo. Dividir esta entrevista de manera breve en dos partes. La primera referida a temas locales que nos atingen a quienes vivimos en la Villa Imperial de Potosí, aquí en Bolivia. Y el segundo tema con referencia al ámbito nacional. Quiero empezar, doctor Maldonado, con conocer opinión suya respecto de lo que está aconteciendo en el tema ya candente, muy fogueado, diría yo, en opiniones a favor y contradictorias, en lo del Cerro Rico de Potosí, símbolo nacional, pero también es una fuente de trabajo. Poco a poco se está desmoronando, se está cayendo, y muy pocas han sido las autoridades. En este momento no se me viene a la memoria, pero hay una diputada nacional de Comunidad Ciudadana, oriunda del norte de Potosí, que ya ha interpuesto una acción penal contra la Comibol por incumplimiento de deberes, porque la Comibol tiene toda la obligación de la preservación del Cerro Rico de Potosí. Nuestro honorable alcalde municipal, que lamentablemente se ha escondido, no hace nada. En fin, usted ha sido candidato a la alcaldía. Queremos conocer su opinión sobre este tema candente para los potosinos. Adelante, doctor Maldonado. Bueno, yo debo aclarar lo siguiente de inicio. Precisamente por el hecho que usted menciona, Iván, habiendo sido candidato al puesto de ejecutivo del gobierno autónomo municipal de Potosí, no sería ético, pasadas las elecciones, ir a la acera del frente a tirarle piedras a la autoridad electa. Yo entiendo que hay que ser muy respetuosos y decorosos en ese sentido. Hay autoridades que han merecido, para bien o para mal, la confianza del pueblo expresada en el voto en las pasadas elecciones subnacionales, tanto para las instancias ejecutivas como para las instancias legislativas de los gobiernos subnacionales, tanto departamental como municipales. Entonces, estas son las autoridades que están validadas, legitimadas por el voto de la ciudadanía, en un caso para ejercer la autoridad ejecutiva y en otro para legislar. Pero además de ellas, sin duda, hay autoridades de nivel nacional que han sido electas también en un rol fiscalizador, me estoy refiriendo a senadores y diputados, y por el otro lado, desde la sociedad civil, las dirigencias vecinales, sindicales, de juntas de padres, las organizaciones sociales que tienen sus instancias orgánicas y sus portavoces legitimados para expresar el sentir de la sociedad civil. Entonces yo soy muy respetuoso de aquello. Quizás yo me remitiría a hacer algunos comentarios de carácter muy general respecto a este tema que usted ha planteado. Yo recuerdo que cuando se estaba tratando en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de la que yo fui parte en su Cámara de Senadores, el proyecto de ley entonces de minería y metalurgia, acabé siendo una de las pocas voces, quizás una de las voces aisladas, que acabaron haciendo una resistencia tenaz a la aprobación de ese proyecto de ley. Habíamos en su momento solicitado el pronunciamiento de entidades cívicas, sindicales, vecinales y de autoridades locales, inclusive de entidades académicas locales y de colegios de profesionales sobre la temática de la ley de minería y metalurgia.
Entonces, muy poca gente le puso la atención o el cuidado respectivo para una norma de trascendental importancia, sobre todo para nuestra región. Entre lo que ahora recuerdo a varios años de ese hecho, habían temas, por ejemplo, como el uso de las aguas, ¿no? Habían temas como la autorización para que de ipso facto aquellos contratos que llegasen al legislativo y no tuviesen una respuesta en 6 meses, entraban, repito, de ipso facto, de hecho, en vigencia. Pero no hay el silencio legislativo en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, observamos aquello y quizás fue la única de las cosas en las que retrocedió el gobierno en su momento. Pero habían otros temas realmente neurálgicos como la escala de regalías mineras, el tema, por ejemplo, de la presencia de las empresas autárquicas del Estado en materia minera que debían tener su sede, como lo dice la Constitución, en Potosí y en Oruro, las principales entonces regiones mineras del país. Hoy Potosí lo sigue siendo. Por otra parte, el tema de la participación de las regiones productoras mineras en las empresas estratégicas del Estado, ¿no? Entonces, en verdad, habían varios temas sensibles y yo debo extrañar que para entonces, estamos hablando de hace 7, 8 años atrás, hubo un silencio casi sepulcral de las autoridades locales de entonces y también de las dirigencias de la sociedad civil. De por medio con un saldo cruento, lamentablemente luctuoso, ustedes recordarán que hubo un paro nacional organizado por las cooperativas mineras a nivel nacional, corrió sangre, hubo gente herida, inclusive un tiempo después falleció un viceministro en este interín. Entonces, es así como el país va a albergar y va a acoger en su ordenamiento jurídico una ley referida a este tema, al tema minero y metalúrgico. Hoy no me equivoco, colega, doctor Durán, en decirle día a día, minuto a minuto, instante a instante continúa el saqueo de Bolivia en materia minera. A lo largo de toda nuestra historia, los tentáculos del poder minero siempre se han dado modos para penetrar las estructuras de todos los gobiernos de turno, incluido el actual. El actual no es la excepción, así como tampoco lo fue el gobierno de Evo Morales que aprobó la ley de minería y metalurgia. Entonces, son esos tentáculos que se dan modos de una u otra manera, llámese transnacionales, llámese élites del cooperativismo minero, ¿no? Que penetran la estructura del Estado, se mimetizan en la sociedad para hacer que nada cambie, que siempre perdure una perversa estructura de explotación y misericordia de nuestros recursos naturales. Yo les invito a revisar las páginas que tienen que ver con el movimiento del comercio exterior en Bolivia. Potosí es una de las regiones más importantes en el comercio exterior de Bolivia junto con Santa Cruz. De lejos los minerales han sobrepasado el movimiento hidrocarburífero en Bolivia. Entonces, ojo, Potosí continúa siendo la región más pujante en el tema minero. Quizás para poner una cifra, el 70% o más de la producción minera de Bolivia se produce desde las entrañas del suelo potosino. El segundo lugar hoy, Oruro, me parece que ha cedido al norte de La Paz, al Beni, por el tema de la actividad aurífera. Pero Potosí sigue siendo el puntal, con sus pulmones contaminados, con sus entrañas horadadas, con sus yacimientos vaciados, en soportar las arcas del Estado, y sin embargo los índices de desarrollo humano nos dicen todo lo contrario. Es decir, la región que más le da al país, que más le ha dado a lo largo de la historia,
es la que tiene los índices de desarrollo humano más bajos y por lo tanto hace que mucha gente tenga que seguir migrando de Potosí a otras regiones del país o fuera del país para buscar oportunidades de vida. Esa es la paradoja. Y Bolivia no se conduele de esta situación y lamentablemente en el caso de Potosí hay esta estructura perversa donde todo parecería controlado por los tentáculos del poder minero y donde hay una sociedad civil adormecida, donde no parece ser una prioridad el tema cultural, histórico que hacen a las raíces identitarias de la potosinidad, sino que más bien está priorizando otras dinámicas muy domésticas, muy cotidianas, hasta burdas en algunos casos, y sin embargo día a día se está cayendo el sumajor. Realmente es triste a veces tener que escuchar esas apreciaciones, pero son la verdad. Es decir, es la verdad. Nos duele, pero es una verdad que nadie puede negar. De cualquier manera, doctor, agradecemos primero el respeto a las personas y, como usted dijo, a las autoridades que son legítimas. Y bueno, al final será la historia, al final será el pasar del tiempo de los ciudadanos del futuro que digan si lo que se hizo por parte de las nuevas autoridades elegidas está bien, está mal. Quiero ahora pasar, doctor, de manera breve, a analizar con usted un tema que es de candente actualidad, pero a nivel nacional. Usted recuerda que hace casi ya 2 semanas se retiró un proyecto de ley que estaba en el Senado y que tenía referencia al tema de las ganancias ilegítimas, etcétera. Sin embargo, hay una ley madre, corríjame el número por favor si me equivoco, es la ley 1386, que ha sido promulgada ya en el mes de agosto por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, pero ahora se dice que esa ley es la ley madre y hay movimientos políticos, que es lo más natural, a nivel nacional. Movimientos políticos que tratan de llegar, que apuntan a la dirección de la abrogación de esa ley. En Potosí se ha llevado a cabo un paro de 48 horas, pero es un paro que también ha sido muy aislado porque CONADE, el Consejo Nacional de la Democracia, ha dicho claramente que se han cambiado las estrategias y que los paros ya no satisfacen plenamente a los requerimientos que podría tener la población. Doctor, su opinión al respecto con la ley que está en plena vigencia, ¿qué tendría que hacerse? ¿No sería mejor ir a atacar de manera institucional, de manera legal, al órgano legislativo? Porque si hay una ley que está en vigencia, pues será el órgano legislativo. Usted ha sido senador, que por ley, por mandato del derecho constitucional, tiene la potestad para abrogar o para derogar, porque ahora lo que se entiende, y es lo que la gente anda confundida, se le está pidiendo al presidente, se le está pidiendo al gobierno para que abrogue, pero usted sabe, el presidente, que es parte del Ejecutivo, no tiene atribuciones constitucionales para aquello. Su opinión, doctor Maldonado. Bueno, desde hace ya varios años en Bolivia lo que estamos viviendo es un proceso alarmante de desinstitucionalización. Se está desmantelando lo poco que queda del aparataje burocrático del Estado que expresa la institucionalidad democrática en Bolivia. Y esto producto de una enfermiza actitud de apego al poder que ha acabado contaminando toda la dinámica institucional del Estado boliviano. Me explico. El hecho de haber concentrado el poder en el órgano ejecutivo ha hecho que éste al final acabe subordinando a los demás órganos de poder, al judicial, al electoral, al legislativo. Instituciones de rango constitucional como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, están subordinadas a la autoridad política de turno. Se ha prácticamente enervado la base de legitimidad de la institucionalidad democrática del país. Ese es el escenario en el que estamos viviendo, y si a esto le añadimos una tensa situación polarizante que no parece encontrar mecanismos de
entendimiento político para consensuar normas que son de vital importancia para el país. Entonces, es el cóctel explosivo perfecto, donde lejos de encontrar cauces de, repito, de concertación y de solución a nuestros problemas, más bien lo que estamos haciendo es avivar las llamas de la conflictividad, del tensionamiento tanto político, social, etc. En este momento, por ejemplo, usted me va a entender, doctor Durán, y también la gente que está en el mundo jurídico, hay 3 documentos que son de carácter vinculante que pesan sobre el Estado boliviano y que el Estado boliviano no puede eludir y que tienen que ver con la fe del Estado, con la responsabilidad de Bolivia frente a la comunidad internacional y particularmente frente al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuáles son estos 3 documentos? En primer lugar, un informe general de auditoría integral elaborado por una comisión de expertos electorales por encargo de la Asamblea General a través de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Ese informe señala de manera inequívoca que ha habido irregularidades que lindan con lo delincuencial en el verificativo de las elecciones generales del 2019, concretamente fraude electoral en Bolivia. Un segundo documento es el pronunciamiento oficial que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, dándole toda la solidez a la opinión consultiva respecto a que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Y sin embargo, ahí tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia que persiste en sostener la sentencia constitucional 0084/2017 que dice lo contrario y que es una aberración jurídico-constitucional, pero calamitosa. En el primer caso, ahí estamos viendo ese indecoroso rol que está cumpliendo el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado en tratar de eludir la responsabilidad del Estado boliviano frente a la OEA y han archivado el caso del fraude electoral, están sobreseyendo a todos los imputados, se están valiendo de un informe, pero hecho de los cabellos por una comitiva tan reducida desde Salamanca, España. Realmente, la fe del Estado la estamos poniendo en cuestión. Y hay un tercer documento, el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de que en los sucesos de septiembre y diciembre del 2019, en Bolivia hubo vulneración flagrante de derechos humanos, tanto en lo que le atañe a Evo Morales como en lo que le corresponde a Yanine Áñez. Pero además nos está señalando con el dedo de que en Bolivia hay una fragilidad institucional alarmante en el tema de la administración de justicia. Si hay una debilidad, pero casi congénita en el Estado boliviano, es que no hemos sido capaces de construir un órgano de administración de justicia, un órgano judicial que goce de la credibilidad, la confianza ciudadana, sea transparente en su accionar, no esté sujeto a intereses económicos o políticos que pretendan torcer la justicia. Y también está señalando con el dedo el penoso rol que está jugando el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado. Entonces, en un país donde la justicia está por los suelos, seguramente con honrosas excepciones, por supuesto que sí, pero en términos generales, la administración de justicia está de rodillas ante el poder político de turno, donde el órgano electoral es incapaz de ejercer su autoridad como órgano de poder del Estado, ¿no?, y está sujeto un poco a los vaivenes y a las circunstancias de la azarosa vida política, ¿no? Bueno, pues ahí entonces lo que tenemos es toda una precariedad en el Estado de Derecho.
Y cuando no hay Estado de Derecho, los derechos fundamentales, las libertades ciudadanas, las garantías constitucionales están a expensas del arbitrio del poder, ¿no? Por lo tanto, toda la ciudadanía está expuesta, está inerme ante la vulneración de sus derechos. Esa es la situación penosa que estamos viviendo en Bolivia y que está marcada por intereses mezquinos. Cuánta falta nos hace en el sistema político, y lo digo tanto desde la vereda del oficialismo como desde la oposición, cuánta falta nos hace políticos con estatura de estadistas. Es decir, que vean y precautelen por los intereses del Estado más allá de las coyunturales gestiones de gobierno, ¿no? Lo que hemos observado es una actitud patológica de quienes llegan al poder, se engolosinan con él y al final acaban torciendo la voluntad ciudadana, manipulando las urnas, el voto ciudadano, diseñando normas jurídicas a antojo, a gusto y antojo del poder. Y es esto lo que nos está llevando a esta crisis. Entonces, hay una normativa que debe ser aprobada en Bolivia, que es necesaria, pero este mar de susceptibilidades, ¿no?, hacen inviable un acuerdo político en materia legislativa que consensúe normas que son necesarias para el país. Eso es lo penoso, es lo triste, y no parece haber en el horizonte próximo una salida por los cauces institucionales, lamentablemente. Una última pregunta, doctor, y con todo respeto quisiera que la responda de manera muy breve por el factor tiempo. 12 de octubre de 1492 y por bastantes años, por lo menos en Latinoamérica, se celebraba, entre comillas, el Día de la Raza, o en su caso el descubrimiento de América, la partida de Cristóbal Colón del puerto de Palos y su llegada al nuevo continente, etcétera, etcétera. Pero últimamente las cosas a nivel del hemisferio han cambiado. Hay reivindicaciones indígenas justas, por supuesto, a tal extremo, y sobre este punto quiero su opinión, doctor, a tal punto que este último 12 de octubre, en Washington, Estados Unidos, nuevo gobierno de los demócratas, los indígenas de aquel país volvieron a emerger, hicieron un desfile. Eso cambia prácticamente la fisonomía de Latinoamérica, del hemisferio sur, del hemisferio norte. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor Maldonado? Como usted sabe, colega, yo estoy abocado a la actividad académica, ¿no? Y sobre todo me desenvuelvo en materias que tienen que ver con el derecho político, derechos humanos, derecho constitucional, teorías del Estado, sociología general y jurídica, en fin. Y en materia constitucional, haciendo un análisis retrospectivo de toda la historia de Bolivia, lo que se encuentra es lo siguiente. Una primera vertiente del texto constitucional que está vigente en Bolivia, sin duda, desde la Constitución bolivariana, es la vertiente liberal. Y esa ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Una segunda vertiente aparece después de la Guerra del Chaco, ¿no? El constitucionalismo social. Es una segunda vertiente que se incorpora sin negar a la primera, sin barrer con la primera, sino que coexiste. Y hay una tercera vertiente que aparece en la realidad constitucional boliviana. Es una vertiente que yo la denomino indigenal o identitaria. Esta vertiente aparece con la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas en 1990, ¿no? Cuando desde el Beni salen para llegar hasta la sede de gobierno en La Paz. Inclusive usted recordará, y mucha gente que nos está viendo,
lo emotivo que fue ese encuentro entre indígenas de tierras bajas y los de tierras altas, ¿no? Los quechuas y los aymaras, abrazándose con los pueblos de la Amazonía, de las selvas, del Beni, en fin, allá en la cumbre y entrando juntos a la ciudad de La Paz. Entonces, ya en la Constitución de 1995 se promulga el tema de un país multiétnico y plurinacional, o no, multiétnico y diverso, ¿no? Y esta vertiente indigenal se va a profundizar mucho más en la actual Constitución. Es decir, no comienza con la actual Constitución, sino comienza desde mucho antes, de hace 30 años atrás. Ahora, esto es irreversible. Es parte de una dinámica internacional. Hay poblaciones con un largo arraigo histórico y ancestral que se están manifestando, pero hay que encauzar estos procesos de inclusión social, de reconocimiento, ¿no? Porque si están sesgados bajo el signo del resentimiento o de la violencia, o de querer negar al otro, no vamos a poder avanzar. Tenemos que tener la amplitud suficiente de poder avanzar entre todas y todos. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, a un politólogo boliviano muy importante como fue don Jorge Lasarte Rojas. Él en un libro suyo decía, en los países que son culturalmente homogéneos, la tolerancia es una opción, pero en los países, en las sociedades como la nuestra, que somos diversos, la tolerancia y el entendimiento es una necesidad, porque de lo contrario acabaríamos matándonos, ¿no? Entonces tiene que haber esa amplitud de espíritu y esa serenidad, ese criterio amplio para encarar el futuro entre todos. Como siempre, doctor, en esta segunda entrevista, muy importantes, muy bien estructuradas sus respuestas a preguntas que no se las he formulado yo, no soy autor de esas preguntas, sino es la sociedad en sí lo que estamos viviendo. En el final, doctor Maldonado, no sin antes agradecer por su deferencia al haber accedido a esta entrevista y haciendo votos porque sigamos en esta regla, en esta norma de entrevistas virtuales, porque con usted hay muchos temas que hablar. Es más, recuerdo que en la primera entrevista quedó pendiente y la vamos a hacer próximamente, hablar del litio, por ejemplo. Si usted tiene algo más que aditamentar a esta entrevista, doctor, lo invitamos a despedirse a través de los micrófonos de Facetas. Muy agradecido, que se dé en otra oportunidad, que sea pronto para poder estar en contacto nuevamente con la audiencia de Facetas. Muchas gracias por la oportunidad. Señoras y señores, amigas, amigos de Televisión Continental, Canal 98, el programa Facetas, y de nuestra página de YouTube en el Internet, como Iván Marcel Durán Fernández, hoy hemos conversado con el abogado Eduardo Maldonado Iporre, ex senador del Estado Plurinacional de Bolivia, y también un gran abogado, un gran amigo, y hemos tocado puntos de interés local y nacional. Muy pronto volveremos a hacer contacto virtual con él y trataremos temas que son de candente actualidad. Muchas gracias, doctor. Permiso y seguiremos adelante con este programa. Muy buenos días.